Los siglos XV y XVI se caracterizaron por grandes cambios que afectaron a los países de Europa Occidental. Las transformaciones se hicieron sentir en la cultura, la economía, la sociedad y la política. También es una época de importantes innovación científica y tecnológicas. Los estados europeos abrazaron una nueva doctrina económica según la cual, para lograr más riquezas, era necesario que los gobiernos intervinieran directamente en la economía y que las naciones acumularan riqueza en forma de metales preciosos, particularmente el oro. Ahora, que hechos de carácter político, social y cultural, así como que necesidades de carácter económico, llevaron a la Europa moderna a la idea de movilizarse hacia otras regiones del planeta. ¿Qué sucedió en Europa en el siglo XV? Con el desarrollo de las ciudades europeas, resultado del aumento del comercio, el triunfo de la economía monetaria y, en consecuencia, el debilitamiento de la economía señorial y el retroceso del fenómeno de la dispersión feudal, Europa asistió al proceso de consolidación de la unidad nacional y de la formación de la monarquía absoluta como sustituto del autonomismo medieval. Países como Francia, Inglaterra y España vieron desarrollarse el nuevo estilo de gobierno y Estado. Junto con esto, la época renacentista vio el surgimiento del espíritu científico y la aparición de nuevas corrientes del pensamiento que interpretaron las necesidades de la época en términos de individualismo político, religioso, artístico y lingüístico. Sin embargo, la evolución de los diferentes países europeos seguiría una dirección, de acuerdo con las especificaciones de cada uno de ellos. Italia y Alemania no lograron su unidad nacional, sino un avance del siglo XIX, en tanto que España, por ejemplo, consolidará una monarquía absoluta en la cual jugarán rol determinante los sectores terratenientes y la Iglesia Católica. Luego del quebramiento del poder de las ciudades de la batalla de Villamayor en 1520. El vencimiento del Océano Atlántico, el Mar Tenebroso, se debió en alguna medida al apreciable caudal de experiencia y técnica y adquiridos y que permitió a los marinos orientarse más allá de la costa. Se desarrollaron las cartas de marear, la astronomía náutica, la brújula marina, que consistía en una aguja magnética, la sonda para navegar en aguas someras, la polleta o reloj de arena para medir el tiempo, en tanto que para estimar la velocidad del barco se hacía a ojo por la pura costumbre. La expansión geográfica se debe extender dentro de la historia europea de fines del siglo XV, fin de la Edad Media. En Europa se está dando una serie de cambios en diferentes ámbitos: fortalecimiento de la monarquía, nacimiento de un Estado moderno, organizado como un cuerpo central, apoyado en un ejército nacional y una burocracia de funcionarios encargados de administrar de mejor forma el sistema. Por ejemplo, recaudar impuestos, cuya cabeza principal es el rey. Mayor espíritu de empresa, se comienza a dar importancia al dinero. Así también surge el comercio de especias. Europa depende de Oriente en materia alimenticia. Las especias se convierten en un artículo indispensable para su dieta, pues ayudaban a preservar los alimentos. Por otro lado, esta necesidad de artículos de lujo, producto del auge económico de sedas y las telas. El descenso de la actividad comercial, el estancamiento de la agricultura, el empobrecimiento de las ciudades como resultado, entre otras causas,
de la expulsión de moros y judíos tendrá como una consecuencia general la desesperada búsqueda por parte de España de la riqueza alellande los mares. Si recordamos que España era a fines del siglo XV una sociedad básicamente campesina que no había entrado dentro del proceso modernizante capitalista, es decir, la servidumbre campesina continuaba y era un supuesto de la estructura latifundista, que de otro lado, la Iglesia ejercía un control semejante de la sociedad y que además representaba un papel similar al del sector agrario laico, y que en otro aspecto los sectores medios, mercaderes, comerciantes, no constituían ya la vanguardia del proceso modernizante. Podemos, pues, comprender la naturaleza de lo que va a ser y los rasgos que habrán de caracterizar el proceso de conquista y la colonización del Nuevo Mundo. Todos estos elementos van a constituirse en lo que podemos denominar la estructura señorial, fuertemente cerrada y conservadora de la España de las finales del siglo XV hasta el siglo XVII, y en el porqué de su reproducción en la sociedad hispanoamericana colonial. Por todo esto y más, los españoles tuvieron un gran crecimiento económico, en lo cultural, en lo textil, sus cuadros, sus inventos, que tuvieron a finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, fueron grandes avances tecnológicos para ellos. Así, ellos crearon nuevas rutas marítimas para poder expandir su comercio. Pero esto no impedía que los reyes tuviesen grandes riquezas. También los terratenientes hicieron unas nuevas guerras por un gran territorio, es decir, por el territorio de las tierras. Quien tenga más tierras tendrá más riqueza. Quien tenga menos tierras perderá su torre y su trono. Así, al siglo XV, a finales del siglo XV, se los conoce como los grandes y sobresalientes épocas que tuvo Europa por este tiempo, hasta llegar al siglo XVII. Era la época del Renacimiento. Se apreciaba en un gran desarrollo a nivel artístico y humanístico, así como gran deseo por aplicar los conocimientos. En este marco surge la necesidad y avidez por descubrir nuevas riquezas, difundir la religión católica y conocer más la tierra, hasta el momento consideraba plana. Así surgen de los viajes arriesgados. El imperio turco se expandió peligrosamente para los europeos, expandiéndose por el norte de África y por el Mediterráneo, buscando imponer sus intereses comerciales y la región musulmana. Cuando los turcos tomaron Constantinopla en 1453, las rutas terrestres que los europeos utilizaban hacia Oriente quedaron cortadas. Es así que los europeos buscaron nuevas tierras para llegar a las Indias orientales. La guerra civil en Castilla acaba con la subida del trono de Isabel en 1474 y la rivalidad de Aragón se resuelve en unión por el matrimonio de los reyes católicos y el gran proyecto de la terminación de la Reconquista. El campo se caracteriza por los inmensos rebaños castellanos agrupados en la mesta, proporcionando en abundancia lanas que se exportan a las ciudades textiles de la península italiana o del noroeste de Europa. En las zonas próximas a la ciudad se desarrolla la producción de leche y de carne, variedad de elementos que diversifican la producción agrícola, al menos en las regiones más adelantadas. En España, la reconquista del suelo se realizó por medio de enfiteusis, arrendamientos de larga duración. Después de la Gran Depresión, de la vuelta a la paz
del aumento del número de consumidores, de la subida del nivel de vida y al gusto por el lujo, los productos artesanales se encuentran en franco progreso, pero el gran desarrollo de finales del siglo XV pertenece a la fabricación de paña- pañería, que utilizan lanas de menos calidad y produce telas más ligeras, menos costosas y más amplias difusión. Los primeros, se benefi- los primeros que se beneficiaron con este auge artesanal fueron las ciudades. Este aumento de la producción agrícola y artesanal se acompañan de una reanudación de los intercambios, sobre todo de la ciudad de los Países Bajos, en los puertos mediterráneos. En Europa aún no habían muchas monarquías feudales que salieron fortalecidas de la crisis del siglo XV. Las grandes familias ricas en tierras y en ambiciones constituían un serio peligro para las monarquías. Los reyes luchaban contra ellas a través de la violencia o bien hacían políticas de alianzas matrimoniales, permitiendo la unión de feudos importantes. Por otro lado, determinadas monarquías arrinconaban a los órganos representativos por el simple procedimiento de convocarlos a menos frecuencias. En Inglaterra había un parlamento y en España Cortes. En la monarquía occidental, como la española, los reyes tenían un consejo que estaba formado por parientes del rey y grandes señores feudales. El consejo tenía una competencia universal, que era la más alta autoridad del Estado. Con las distintas Con las distancias eran muy grandes dentro de los territorios, los reyes, como en el caso de Francia y España, crearon estructuras financieras y administrativas en las provincias que eran representantes del soberano. Se elegían entre las pequeñas noblezas provinciana o clérigos formados en derecho romano. Estos Estos soberanos, que vivían desde la Edad Media de la renta de los derechos señoriales y feudales, tenían nuevas ambiciones de Estado, y como las rentas que tenía eran insuficientes, tuvieron que buscar recursos extraordinarios en forma de impuestos que cargaban a campesinos y artesanos y comerciantes. Para la configuración del Estado moderno en España, era necesario crear un ejército permanente, orientado a afirmar su poder en el exterior y también para buscar recursos financieros regulares y abundantes. Así, España creó el famoso tercio, que agrupaba en una sola unidad a los caballeros, los arcabuceros y los lanceros. Los genoveses y los catalanes fueron los primeros, en el siglo XIV, en enlazarse al océano. Obtuvieron las Canarias en 1312, los Azores en 1420 y Madeiras en 1341. Por otro lado, los portugueses se lanzaron a las costas africanas en 1415, tomaron Ceuta y rodearon Marruecos por el sur. Comercializaron con el tráfico de oro y de esclavos. Tuvieron motivación económica. Querían buscar el otro africano y las especias orientales. Hay que recordar que el viejo mundo era escaso en metales preciosos, como el oro, con el intercambio en Oriente. A partir de 1480, el proyecto indio ganó prioridad. El descubrimiento del Nuevo Mundo fue el resultado de un fecundo error de Cristóbal Colón, genoveses e hijo de un artesano acomodado, se estableció en Portugal entre 1466 y 1477, en la época en la que tomaba cuerpo del proyecto indio. Se formó a partir de los trabajos de Toscanelli, su convicción de tierras más, más pequeñas que la realidad.
Bajo el impulso de portugueses y españoles se produjo en el siglo XV un gran avance en navegación que los llevaría a descubrir nuevas rutas marítimas y comerciales. Los portugueses recorrieron todo el continente africano y los españoles descubrieron América, y navegando hacia el oeste, hacia el océano desconocido. Sin embargo, lo que algunos llaman una gran revolución comercial inicia en el siglo XV y continuada en los posteriores siglos. Tenía ya sus antecedentes en los siglos XVII y XVIII, al tomar auge el comercio y la vida urbana, tan débiles en el medievo. Eso sí, desde medianos del siglo XV y hasta mediados del siglo XVIII, la economía europea se caracteriza por una gran expansión de comercio y de los mercados, situación que precede y posibilita la revolución industrial. Uno de los factores importantes de la nueva fase de expansión económica estuvo representado por los cambios de tecnología que se presentaron durante toda la segunda parte del siglo XV. Hubo un desarrollo de la imprenta, de las técnicas de la minería y la metalurgia, de las armas de fuego y la navegación, que tenía un relativo gran desarrollo desde principios de siglo. Pero se produjo un estancamiento de la tecnología y la productividad agrícola, que impusieron a la nueva fase expansiva límites precisos, que también explica su carácter principal, una expansión cuyos motores son las navegaciones oceánicas, el comercio oriental, la conquista y la explotación de América. El instrumento esencial del descubridor es su buque, la carabela y en menor medida la nao. Fueron los dos tipos utilizados para adentrarse al descubrimiento del océano Atlántico, un conjunto completo de factores económicos, sociales, culturales y políticos hace posible los descubrimientos. El progresivo perfeccionamiento de la carabela durante el siglo XV es tan solo un factor dentro de esta complejidad. Esta embarcación es un símbolo de la expansión marítima ibérica, en primer lugar, y de la Europa en general posteriormente. El vencimiento del océano Atlántico en el Mar Tenebroso. Después de esto, Europa necesitaba las especies de Asia y de Oriente, las cuales no podían cultivar, eran utilizadas en la industria farmacéutica y para condimentar la carne. A cambio de las especies y de productos, los orientales recibían dinero, metales, tejidos livianos de Inglaterra, alfombras, tejidos flamencos y plata. El comercio era valiosísimo y hasta fines del siglo XV los productos de Oriente llegaban al Mediterráneo. Independientemente de los problemas que los turcos produjeron en las tradicionales rutas en las que se trasladaban las especies, los lusitanos y los españoles buscaron afanosamente una ruta alternativa para llegar a Oriente y competir con ciudades del Mediterráneo, sobre todo italianas, y con otras ciudades europeas en el riquísimo comercio de las especias. Fue así como, tras una larga tradición náutica, los portugueses llegaron a la India en 1498 con Vasco de Gama, luego de darle la vuelta a África. Los españoles descubrieron un nuevo continente cuando llegaron hacia el oeste en busca del extremo oriente, tierras de grandes riquezas y especias, y objetos de gran valor como pimienta, el jengibre, los clavos de olor, los purgantes esenciales en la medicina, el alcanfor, el azúcar, el palo de Brasil y otros colorantes, y variados objetos como la seda, tepetes, tejidos de algodón, la laca, porcelanas, piedras preciosas, madera de sandolo. Y aunque la unidad no supuso la fusión política, pues cada reino conservó su personalidad nacional y volvieron a separarse después de la muerte de Isabel, lo cierto
Así, cada reino después vivió su propio reinado, sus propias reglas y sus propias leyes. Y así, cada uno tuvo sus propios ingresos para poder mantener el reino que gobernaba.